Bien, muchas gracias. Sin más, le damos la palabra al profesor Rodríguez Dufla. Muchas gracias a nuestro moderador, el profesor Arias. Un saludo muy cordial a todos los presentes, también a los que nos siguen por internet y gratitud a los organizadores de este congreso, de manera muy especial a mi amigo profesor Manuel Lázaro Pulido por la invitación a participar en él. Lo hago encantado porque el tema al que está dedicado el congreso me interesa máximamente y además me da la posibilidad de estar entre amigos. El texto que había preparado para esta intervención me ha salido excesivamente largo, como ocurre en ocasiones, y entonces no tengo la posibilidad de leerlo porque no me daría tiempo. Lo que voy a hacer es ese texto entregarlo para el volumen de las actas del Congreso, de manera que si a alguien le interesa, pues puede consultarlo allí en el futuro. Y ahora voy a limitarme a presentar las líneas generales del texto que entregaré para las actas y leeré algún fragmento también. Y de entrada les digo ya cuál es el propósito de mi intervención, que se puede enunciar de una manera muy sencilla. Mi propósito es subrayar la necesidad e incluso la urgencia de la tarea de pensar los derechos humanos, es decir, de la tarea a la que está dedicado este congreso. A mi juicio, no basta con la buena voluntad de las personas y de las instituciones empeñadas en la promoción de los derechos humanos, sino que esa buena voluntad ha de estar en todo momento acompañada y guiada por la reflexión crítica acerca del sentido y de la legitimidad del concepto de derechos humanos. Y si no es así, si el activismo no va acompañado de la reflexión, al final yo creo que esa buena voluntad se debilita y pierde eficacia útil. Para justificar esa necesidad, yo creo que imperiosa, de pensar más las cuestiones filosóficas relacionadas con los derechos humanos, más en particular el problema de su fundamentación. Para justificar esta necesidad, voy a contar una anécdota que es conocidísima, seguro que muchos de ustedes, si no todos, la han escuchado ya en alguna ocasión, y se refiere a los miembros de la comisión encargada de preparar el texto que finalmente fue aprobado como Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Esa comisión estuvo trabajando durante varios meses, estaba integrada por personas de distintos orígenes geográficos, también de distintos orígenes ideológicos, religiosos, y uno de los integrantes de la comisión que trabajó en el borrador de la Declaración Universal era el filósofo católico francés Maritain. Y al terminar los trabajos de la comisión, al haberse ya alcanzado un acuerdo entre sus miembros, Maritain hizo la siguiente declaración. Dijo: todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo a condición de que no nos pregunten por qué. A mí me parece que estas palabras de Maritain son reveladoras y a la vez tienen un cierto carácter premonitorio. Digo que son palabras reveladoras porque nos enseñan que los derechos humanos, más bien su declaración formal, los derechos humanos nacieron con un importante déficit teórico. Porque claro, ¿qué tipo de acuerdo es ese que solo se alcanza gracias a que se silencian las razones que llevan a las partes a firmar el acuerdo? ¿No será un pacto muy inestable? ¿No será más bien algo así como un acuerdo práctico que podría tornarse en su contrario en cualquier momento? Al menos esa es mi impresión. Y creo, y ahora me refiero a lo de que esas palabras fueron también premonitorias, creo que la situación no ha terminado de subsanarse nunca. Nunca se ha alcanzado un consenso amplio de fondo sobre el sentido, sobre el alcance, sobre el fundamento de los derechos humanos. Y esto hace que en el contexto presente la posición de los derechos humanos en nuestra cultura sea ambigua, sea inestable. El espectáculo es el siguiente. Por una parte nos encontramos con un reconocimiento muy amplio. Los derechos humanos se han erigido en algo así como un referente moral obligado de muchísimos discursos públicos. A nuestros políticos se les llena la boca hablando de derechos humanos.
todos parece que estamos de acuerdo, pero a la vez, en el nivel teórico se evita sistemáticamente la incómoda pregunta por la razón de ser de esos derechos que al parecer todo el mundo mayoritariamente se aprueban. Y en algunos casos se va más lejos. No solo se evita la pregunta, sino que se niega que sea una pregunta legítima. A este respecto, a mí siempre me ha impresionado mucho la postura del célebre filósofo del derecho italiano, ya muerto hace unos años, Norberto Bobbio, en una obra titulada El problema de la guerra y las vías para la paz. Norberto Bobbio viene a sostener lo siguiente, bueno, dice explícitamente, toda fundamentación, toda presunta fundamentación que se ofrezca para los derechos humanos es en el fondo una fundamentación ideológica, por tanto manipuladora. Así que tenemos que olvidarnos ya de la pregunta por la fundamentación y tenemos que poner manos a la obra. Lo que tenemos que hacer es luchar por implantar los derechos humanos, por fomentar su respeto, pero olvidarnos del problema de la fundamentación porque no tiene solución. Toda solución, insisto, es ideológica y manipuladora. Esto me parece una especie de exhortación a la irracionalidad, porque por una parte se nos exhorta a promover el respeto de los derechos humanos y a la vez se confiesa que no hay ninguna razón válida para esa misma exhortación, dado que toda fundamentación de los derechos humanos es ideológica. Yo pienso justo lo contrario. Yo pienso que una de las tareas más urgentes para la promoción de los derechos humanos, precisamente para su promoción, es pensar sobre ellos, tratar de superar esa situación paradójica a la que hacía referencia hace un momento. Y de lo contrario, lo que tenemos, bajo el nombre de derechos humanos, es algo así como un gigante con pies de barro. Para ello, para superar esa situación, estoy completamente de acuerdo con el profesor Lázaro Pulido en que se hace necesario recuperar un enfoque filosófico ambicioso, de alcance metafísico, capaz de proponer una teoría de la persona que justifique y que dé cabida a la noción de dignidad humana. Y sobre esto quiero decir algunas cosas a continuación. Pero antes de referirme muy brevemente y de manera fragmentaria, solo claro, al problema de la dignidad humana, querría reforzar lo que he dicho anteriormente. ¿Realmente existe ese déficit teórico al que me he referido? Para mostrar que es así, voy a referirme a continuación a algunas dificultades con las que está grabado el concepto de derechos humanos, dificultades reales y en torno a las cuales no existe un consenso amplio sobre la solución posible a esas dificultades. Mencionaré 4, pero de una manera rápida. Y no son todas. En primer lugar, la definición formal de los derechos humanos como aquellos que asisten al hombre por el mero hecho de serlo, no arroja luz sobre la naturaleza concreta de estos derechos. Esto hace que el contenido de las distintas declaraciones solemnes que han ido jalonando el largo recorrido de la reivindicación de los derechos humanos adolezca en todos los casos de un cierto aire de arbitrariedad o al menos de contingencia histórica, lo que se compadece mal con el tono rotundo de esas mismas declaraciones. La Bill of Rights de Virginia de 1776 o la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se limitaban a proclamar derechos de naturaleza política que asisten al individuo frente a las pretensiones del absolutismo. En cambio, la Declaración Universal de 1948 incluye numerosos derechos relativos al disfrute de bienes de naturaleza social, económica, cultural. Y hoy todavía se habla a menudo de una tercera generación de derechos humanos que incluiría cosas tales como el derecho a un medio ambiente saludable, a la paz internacional, a la convivencia armónica de las culturas, etc. En la lógica de este proceso reivindicativo está el que muy pronto se añadan a la lista de los derechos humanos muchas otras aspiraciones, todas ellas respetables e incluso ampliamente compartidas. Pero no es menos claro que esta inflación del concepto de derecho humano equivale
a su definitiva devaluación. Permítanme un ejemplo. Hace unos años, la prensa nacional informó de la presencia en España del presidente de un banco de Bangladesh que ha generalizado en ese país la práctica de conceder pequeños préstamos, casi siempre a mujeres, con objeto de estimular la creación de pequeñas empresas familiares. Cuando el presidente de este banco se dirigió a los medios de comunicación con ocasión de la apertura de una sucursal de su banco en Madrid, la primera en nuestro país, el presidente de ese banco no dudó en calificar de auténtico derecho humano la obtención de tales préstamos. En un caso así, la fuerza retórica que conservan las palabras no logra ocultar que en verdad han quedado ya reducidas a flatus vocis. El concepto de derechos humanos termina siendo algo así como un cajón desastre al que vamos arrojando cualesquiera aspiraciones legítimas que sean ampliamente compartidas. De esta manera, el concepto se desdibuja y, evidentemente, pierde eficacia jurídica. En segundo lugar, no solo ha de preocupar la dilatación abusiva de la noción de derechos humanos, sino también la heterogeneidad de las reivindicaciones que se agrupan bajo ese rótulo. Por más que los derechos sociales y culturales, derechos de segunda generación, según la terminología al uso, sean legítimos e importantes, y por mi parte estoy muy lejos de negar que lo sean, no cabe duda de que les corresponde un lugar subordinado cuando se los compara con el derecho a no ser torturado, a no ser sometido a esclavitud, a tener un juicio justo, por no hablar del derecho a la vida, el derecho a no ser asesinado. Mientras estos últimos derechos son estrictamente innegociables, los derechos que tutelan el acceso a los bienes sociales y culturales presentan un carácter gradual y son por ello objeto de discusión. Esta amalgama de derechos esencialmente diversos en el seno de la Declaración Universal se traduce ora en el debilitamiento de la reivindicación de las libertades básicas por contagio con los derechos sociales y culturales, que son de suyo menos urgentes, ora en la exaltación injustificada de estos últimos que reclaman un carácter incondicionado que de suyo no merece. Entre los derechos de la primera generación y los de la segunda no existe una armonía preestablecida, sino que están en tensión dialéctica. Normalmente la promoción de los derechos de una de las dos generaciones inhibe la promoción de los derechos de la otra generación. Por esto, el que estén en un mismo saco es problemático. Una tercera dificultad con que está grabada la idea de los derechos humanos se refiere a la naturaleza precisa de los beneficiarios de esos títulos. ¿A quiénes asisten esos derechos? Se responderá que a los miembros de la especie humana. En realidad, la fuerza de esta respuesta es solo aparente. Si un extraterrestre se mudara a nuestro planeta y resultara estar dotado de razón y de autoconciencia, o de cualesquiera otras características que se consideren definitorias de la condición personal, le denegaríamos el derecho a la vida o a la libertad de expresión, alegando que no pertenece a nuestra misma especie biológica. Desde luego que no. Hemos de concluir entonces que son titulares legítimos de los derechos humanos todos aquellos y solo aquellos que exhiban ciertos rasgos empíricamente comprobables, como la razón y la autoconciencia, sea cual sea su filiación en la tabla de las especies conocidas o por conocer. Me temo que tampoco esta respuesta es satisfactoria, pues implica denegar la condición de beneficiarios de los derechos humanos a embriones, fetos, niños pequeños, ancianos seniles, enfermos mentales y, en general, a cuantos seres humanos carecen de uso de razón, sin contar con que la ausencia de esas características que se consideran definitorias no es siempre comprobable. Como se ve, la dificultad que entraña la delimitación de los titulares de los derechos humanos es considerable. Por último, no es la última definición en realidad, es la última que yo voy a mencionar,
por no alargar. Por último, la pretensión de universalidad propia de la Declaración de la ONU se adhiere mal con las reivindicaciones particularistas elevadas hoy desde numerosos frentes. En algunos casos, la desavenencia parece inconciliable. Pongo un ejemplo también muy conocido. En diciembre de 1984, un representante oficial de Irán se expresaba en los siguientes términos, nada menos que ante la 39ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que ilustra una concepción laica de la tradición judeocristiana, no puede ser aplicada por los musulmanes ni se corresponde en absoluto con el sistema de valores reconocido por la República Islámica. Esta última no puede dudar en violar sus disposiciones, las de la Declaración Universal, puesto que ha de elegir entre violar la ley divina o violar las convenciones laicas. Fin de la cita. Por supuesto, no ignoro que no todos los musulmanes piensan de esta manera, es solo un ejemplo. Y hay gente que sí piensa de esta manera. Pero no es necesario invocar casos tan extremos como este para dar cuerpo a la idea de que el encaje entre la ética universalista de los derechos humanos y los principios propios de cada tradición cultural no será siempre fácil. Después de todo, el ser humano presupuesto por la noción de derechos humanos es un ser abstracto que no se da en ninguna parte, mientras que los hombres de carne y hueso poseen una dimensión histórica distinta en cada caso. Todo ello da pie para preguntar si la ética de los derechos humanos no será, a pesar de su vocación universalista, una ética particular más, es decir, una nueva forma de colonialismo cultural europeo. Por cierto, que la misma evolución de la tradición filosófica inaugurada en Europa hace 25 siglos parece alimentar estas sospechas. Cuando hoy numerosos autores renuncian a hablar de una naturaleza humana común a todos los hombres, cuando proclaman el fin de la metafísica occidental o sentencian inapelablemente la inanidad de la razón, renuncian con ello a los instrumentos teóricos imprescindibles para dar contenido y fundamento a la noción de derechos humanos. Por mi parte, y con esto entro ya en la recta final de mi exposición, estoy convencido de que no hay ética sin metafísica. Si la defensa de los derechos humanos quiere ser algo más que ejercicio retórico, ha de anclar en una concepción general de la realidad que dé cabida al concepto de lo absoluto y describa el modo como el ser humano participa de él. Si el hombre no fuera imagen de lo absoluto, si no hubiera en él algo inconmensurable y sagrado, los derechos humanos serían una mercancía más con la que cabe negociar y a la que, llegado el caso, es razonable renunciar en aras de otros bienes. Eso incondicionado y sagrado en el hombre, sin lo cual no tendría sentido reclamar para él derechos inalienables, es lo que solemos llamar dignidad humana. La idea de dignidad es, a mi juicio, anterior a la del derecho humano. La codificación positiva de los derechos del hombre no es sino la medida preventiva frente a las lesiones a las que está expuesta la dignidad humana. Es importante advertir que la dignidad humana no es un simple postulado, una hipótesis incontrastable a la que nos agarramos, porque sin ella no tendría sentido hablar de obligaciones absolutas hacia nuestros congéneres ni correlativamente de derechos humanos. Ni tampoco es la dignidad humana deducida a partir de premisas más o menos evidentes. Antes bien, la dignidad del hombre es objeto de experiencia directa, de una experiencia saturada de sentido por la que accedemos a la vez a la realidad del otro y al imperativo moral de respetarlo. A menudo es una violación de este imperativo lo que nos abre los ojos. Quien haya presenciado una injusticia flagrante, o peor aún, la humillación de un ser humano, sabe de qué hablo. Kant ha extraído las consecuencias prácticas del concepto de dignidad humana al afirmar
que el hombre es, esta es la fórmula que él utiliza, fin en sí mismo. Merece la pena que, para terminar, diga dos palabras sobre el sentido de esta enigmática expresión en la que se cifra una condición esencial del respeto cabal de los derechos del hombre. Llamo enigmática a la expresión fin en sí mismo porque sugiere de entrada lo contrario de lo que en verdad quiere decir. Al calificar de fin al ser humano, pudiera parecer que se nos invita a poner los medios que permitan el advenimiento del hombre con mayúsculas, realidad aún inexistente que constituiría algo así como el bien supremo al que aspira la vida moral. En aras de ese objetivo sería legítimo emplear cualquier medio, toda vez que ese objetivo sería legítimo, toda vez que el fin posee en este caso un valor incondicionado. No otro ha sido el modo de pensar de las escatologías inmanentes que en nuestro tiempo se han mostrado dispuestas a sacrificar a las generaciones presentes en aras de la definitiva emancipación futura. Que esto es una tergiversación del principio kantiano, lo aclara repetidamente el propio Kant al insistir en que la ley moral prohíbe categóricamente reducir a una persona a la condición de mero medio. Lo que Kant quiere decir al calificar al hombre de fin en sí mismo es que cada hombre, sobre ser el beneficiario de la conducta moral de sus semejantes, es la condición restrictiva de esa misma conducta. Con otras palabras, nunca se puede sacrificar a la humanidad en aras de la humanidad. Contra lo que pensaron Marx o Nietzsche, la dignidad humana no es algo todavía inexistente que hayamos de producir, sino un dato ya siempre presente que hemos de respetar. La dignidad humana no solo constituye el fundamento de los derechos humanos, sino también la condición limitativa de su promoción. Muchas gracias por su atención. Ya creo que con esta última mesa, son las 2:10, buena hora, pues creo que podemos dar, si me permite el presidente, no sé si quiere decir algunas palabras. ¿Quiere decir algunas palabras, presidente? Agradecimiento. Pero delego la clausura de nuestro organizador. Y bueno, agradecerles a todos, por supuesto, tanto a la Universidad Internacional de La Rioja, los compañeros José María Vázquez, hay que agradecer indudablemente a nuestro académico, el profesor Lázaro, porque ha sido un lujo el que él se haya encargado de traer a gente de esta talla intelectual verdaderamente asombrosa. También, como no, felicitar a los compañeros de distintos continentes, que los hemos encontrado hoy aquí, es decir, en estos 2 días, ¿no? Y hablo del doctor Guillén, que ha venido de Chile, hablo del profesor que se ha incorporado también de Ecuador, del profesor Kor de Turquía, por supuesto a don Fernando Hondo, que ha venido de Guinea Ecuatorial, y como no, a todos los compañeros que han venido desde el País Vasco, desde la Andalucía, de la Complutense, de infinidad de universidades. Y recordarles que, bueno, que Extremadura siempre ha sido una tierra abierta y ha sido una tierra donde nacieron importantes juristas, desde Gregorio López a Muñoz Torrero, que declaró la soberanía nacional, a Donoso Cortés, Meléndez Valdés y a infinidad de juristas que quedamos atrás y que podemos acabar hasta con Hernández Gil, de recuerdo, ¿no? Y es una tierra abierta, por tanto, a organizar pues todo tipo de eventos que quieran ustedes hacer aquí con el soporte de la Academia, con el soporte de la Universidad de Extremadura, tan magníficamente representada aquí por el director del departamento, don Ángel Arias, y que desde luego nos sentimos hoy extremadamente orgullosos de que estén ustedes aquí, que hayan hecho este congreso internacional
este primer congreso hayan hecho de él un hito verdaderamente histórico en lo que es la historia de esta academia y de esta universidad. Y sin más ya, lo que es la clausura, se la cedo a don Manuel. Bueno, pues yo no quiero decir palabras que puedan estropear las bellas palabras del presidente, así que simplemente queda clausurado este acto que es el primero de lo que espero serán muchos más y que seguro que también coincidiremos, puesto que además muchos de vosotros sois miembros del grupo de investigación que alimenta esto. Bueno, pues queda clausurado. Muchas gracias por todo. Nos aplaudimos.